Si algo podemos decir como conclusión, como resumen de las movilizaciones que se realizaron ayer en todo el país en protesta para expresar el desacuerdo de la gente con el gobierno del presidente Gustavo Petro, con la agenda de reformas, con el estado de cosas en el país, es que fueron marchas masivas, es que fueron marchas que estuvieron motivadas por un clamor de la gente. Aquí en la ciudad de Barranquilla, esas marchas contaron con un apoyo multitudinario. Vamos a estar viendo imágenes tomadas desde un dron, imágenes tomadas desde diferentes puntos de la ciudad, de ese recorrido que se inició en la estatua de Joe Arroyo, al frente del estadio Romelio Martínez, de la tribuna de sombra, y terminó en una congregación, en una reunión de personas en el Parque Santander, en todo el corazón del barrio El Prado de la ciudad de Barranquilla. No es fácil desarrollar una marcha en la ciudad de Barranquilla. El clima es mmm, absolutamente agresivo. El calor de un domingo por la mañana en Barranquilla es fuerte. El sol también lo es, inclemente. Es un domingo, un día de descanso, un día familiar, un día donde la gente está dedicada a otros menesteres, a otros planes, y por lo tanto no era fácil poder hacer una convocatoria que terminara en éxito. Sin embargo, tal como estamos viendo en las imágenes que nos están reproduciendo a esta hora nuestro amigo Albertico Modaina a través de las transmisiones que hacemos por YouTube y también por Facebook, podemos observar que hubo una multitudinaria presencia de personas que se movilizaron sin buses, sin tarimas, sin orquestas, sin dinero, sin dádivas. Manifestaron de manera espontánea, de manera libre, su disgusto, su preocupación, su indignación acerca de cómo está el estado de cosas en el país. Fue una marcha también que permitió la consolidación de liderazgos más allá de lo político, porque evidentemente, aunque algunos dirigentes políticos participaron en la marcha, caminaron en la marcha, acompañaron a las personas que hacían parte de esta multitudinaria movilización, no menos cierto es que ningún partido político en particular aquí en la ciudad de Barranquilla está organizando la marcha. Por eso debemos destacar nosotros el liderazgo del abogado Charles Chapman López, quien estuvo aquí la semana pasada hablando en vivo en Contacto Radio, invitando a la gente para que saliera a marchar. Creo yo que la ciudad gana un líder importante en cuanto a la convocatoria para manifestaciones. Un líder que no tiene ninguna credencial desde el punto de vista político, no es concejal, no es diputado, no es representante, no es senador, no es edil, no es alcalde, no es gobernador. Es un abogado laboralista que tiene un bufete muy prestigioso en la ciudad de Barranquilla y que sigue preocupado por la situación del país. Lo dijo aquí, lo clarificó muy fuertemente en Contacto Radio la semana pasada. Y creo, señor Tobío, que por primera vez alguien que no tiene nada que ver con la clase política directamente convoca una marcha de estas, lidera la organización, la logística de una marcha de estas en la ciudad de Barranquilla y la cosa salió bien. Creo yo que nace un nuevo liderazgo aquí en la ciudad y en el departamento frente a una marcha que fue respetuosa, una marcha que no pintó paredes, que no destruyó paraderos de buses, que no atacó a la fuerza pública, que no cometió ningún desmán, ni tampoco dejó a la ciudad de Barranquilla en un estado lamentable, como ha ocurrido en otras ciudades, sobre todo en las marchas que hubo en el año 2021, que eran marchas destructoras, dañinas, eran marchas con ataques aleves a la fuerza pública y evidentemente dejó un gran sabor entre la gente de Barranquilla,
que espontáneamente salió a marchar. Yo no veía una movilización espontánea de esa manera tan grande como la que se dio en el año 2007, cuando salimos, y digo salimos porque en esa participé, salimos a protestar contra las FARC, que fue una movilización muy grande a nivel nacional. Y créame que si en Barranquilla, yo no sé cuántas personas se movilizaron ayer, no tengo el cálculo preciso, ni las he contado en las imágenes en dron, pero le cuento que sí había bastante gente, sí fue una marcha copiosa, nutrida, una marcha donde participó mucha gente, y es evidente que el primer mensaje es que fue un éxito esta marcha en la ciudad de Barranquilla, teniendo en cuenta, repito, el abrasador sol, la humedad alta, el que aquí en Barranquilla no hay cultura para ese tipo de movilizaciones, repito, por la temperatura agreste, hostil, pero queda un gran precedente. Creo que la convocatoria de temas estrictamente políticos o eminentemente partidistas y se abre un poco hacia más bien lo empresarial, lo gremial, se abre un poco hacia llegarle a la gente con mensajes claros de convocatoria, la cosa cambia y puede funcionar. De hecho, usted estuvo ayer marchando, señor Tobío, usted estuvo dentro de la marcha, nosotros no pudimos estar, pero evidentemente creo que lo que usted vio ayer, lo que usted vivió ayer, lo que usted sintió ayer a lo largo de ese recorrido, puede ser un poco más preciso de lo que yo estoy hablándole, porque yo no asistí a la marcha, pero sí la vi y sí le hice seguimiento pormenorizado a través de las diferentes redes sociales y de material también que nos enviaron algunos amigos que sí participaron, entre esos el material que estamos viendo nosotros, que hemos observado a lo largo de este video, donde hemos visto la cantidad de personas que estaban allí. No es un invento, no es un truco de video, son las personas que de carne y hueso que salieron a marchar de manera espontánea, repito, sin buses, sin tragos, sin artistas vallenatos, ni salseros, ni motivados por otra cosa, porque no estaban regalando agua, no estaban regalando trago, no estaban regalando hallacas. Fueron personas que salieron de manera espontánea a manifestar su descontento con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sí, indudablemente fue apoteósico, fue impresionante, un éxito rotundo. Esta marcha, solo comparable con la de esos tiempos que usted cita, del año 2007, No Más FARC, se denominaba esa marcha a nivel nacional y fue algo impresionante en esa época. Pues bien, el recuerdo más reciente de algo grande aquí en Barranquilla fue la época del no. ¿Te recuerda el plebiscito? El no en el gobierno Santos, uno de los gobiernos Santos, y en ese momento la gente marchó en Barranquilla y hubo un apoyo impresionante también en esa época. Lo de ayer está a esa altura. Hacía rato que no veíamos en Barranquilla una marcha tan nutrida, impresionante la forma como llegaba la gente, mucha gente se vino a pie desde su casa, venían en grupos familiares, vestidos de blanco, otros vestidos con la camiseta de la selección Colombia, que traduce patriotismo, nacionalismo, la defensa de nuestro pabellón nacional, de nuestro himno y de nuestro país. Y de verdad que la esencia, el mensaje es ese, ¿no? De la gente. No es contra nadie, sino en favor del país. Era lo que decía la gente allí. Estamos enviando un mensaje, un espaldarazo, un apoyo a nuestras instituciones, a las altas cortes, a nuestras Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a el Congreso de la República, que recuerde que estamos vigilantes de qué están haciendo allí, que no se puede vender un padre de la patria para solucionar hoy un problema económico de él y de sus líderes y embarcar al país rumbo al abismo. Entonces, ese es el mensaje hacia el sistema judicial, hacia nuestros jueces, que tengan la fortaleza para hacer justicia en el país, para todas las instituciones, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, que tengan los pantalones para enfrentar los procesos, que sepan que hay un país que está respaldando. Y lo mejor de todo esto, doña Pierre, es que no hubo necesidad de que, ¿y en qué nos van a venir a buscar?
¿Qué van a dar? ¿Van a dar pasteles? ¿Van a dar hallaca? ¿Van a dar sancocho? ¿O van a tirar palafrías? Nada. La gente fue espontáneamente a defender el pabellón nacional, a defender la Constitución, a defender las instituciones. Ese es el mensaje. Y ojalá nuestros congresistas, sobre todo, lo hayan entendido. No vale la pena por una mermelada hoy entregar los ahorros pensionales de la gente, entregar la salud, entregar el aparato productivo del país en manos de gente que no sabe administrar, entregar dineros, una fortuna a gente que no sabe administrar cuando son unos ahorros que son cuentas individuales de ahorro de la gente. Entonces la gente estaba, ese era el comentario en el que se iba y decía, no, esto no puede ser, y eso es lo que venimos aquí a defender al país productivo. Pero qué bueno que en el país no todo es el clientelismo, no todo es la sinvergüenzura de que cuánto me van a dar para ir, sino gente que fue por convicción. Y hacía rato, porque como usted lo decía hace un momento, el tema de la temperatura en Barranquilla influye mucho para que la gente lo piense no solo una, dos y tres veces para ir a una marcha, pero esta vez la gente se decidió. Impresionante, rotundo éxito en Barranquilla, y ojalá el mensaje de Barranquilla y de todas las ciudades colombianas donde la gente salió a marchar, el mensaje haya llegado claro a las instituciones y haya llegado claro también, sobre todo, al Congreso de la República, que hoy en día tiene el balón en su poder, y vamos a estar todos vigilantes que las cosas se hagan por el bien de todos y no por mermelada para hoy y llanto mañana. Y uno no puede suponer que todas las marchas que se organizan desde un sector diferente a las promovidas por el presidente de Gustavo Petro, eh, sean marchas pagas o sean marchas donde hay que por debajear, porque ya comienzan enseguida los mala leche a hablar de que fueron 2.000 personas, que fueron 5.000 personas, por debajeando y tratando de minimizar el impacto de la marcha. Sin embargo, más allá de eso, queda una cosa clara. El petrismo se dividió a partir de la marcha de ayer. Y le voy a decir por qué. Sí. Porque todo lo que nosotros decimos aquí en Contacto Radio lo decimos con argumentos. Hay una serie de trinos que se publicaron en las redes sociales de personas muy cercanas al presidente Petro, en donde evidentemente se destapó una fuerte división tras la marcha. El presidente Petro, ególatra, el presidente Petro con un ego absolutamente enorme, salió, por supuesto, a descalificar la marcha, diciendo que las manifestaciones contra el gobierno tuvieron más o menos 250.000 personas en todo el país, cuando solamente en la ciudad de Medellín marcharon 280.000 personas. Pero supongamos que sean 250.000 personas, como dice el presidente Petro. 250.000 personas es un mar de gente. No hay estadio donde quepan 250.000 personas en este país. 250.000 personas son 5 veces el estadio metropolitano lleno. Pero Petro trata de bajar la caña y por supuesto dice que 250.000 personas no son nada. Pues presidente, le digo algo, 250.000 personas no ha movilizado usted en todas las marchas que ha organizado, ni movilizará, se lo voy diciendo desde ahora, ni movilizará siquiera en la marcha del 1 de mayo, donde además está sacando sindicatos y está sacando trabajadores del Estado muy bien pagos, que no salen motivados porque sí, porque quieren apoyar al gobierno, sino que dependen de él. Aquí dice el presidente Petro. Doña Pierre, es que un apunte, el presidente sigue aplicando la del avestruz. Él esconde la cabeza y cree que no lo están viendo. De nada le vale negar algo que es contundente. Lo que pasó ayer refleja también lo que pasó en octubre pasado, la paliza electoral que se llevó en las regiones. Sí, es que evidentemente, si usted comienza a revisar, no solamente son las marchas, fue lo que llama usted, lo que califica usted como la paliza electoral del 29 de octubre, donde Petro no ganó en ningún departamento ni en ninguna ciudad capital importante de este país. Uno. Lo segundo, refleja el 60% de rechazo popular del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y lo tercero,
La gente rechaza la manera como Petro ha venido pisoteando las instituciones, el Congreso, las Cortes, todo lo que no piensa igual que él. Dice Petro en su trino que el principal objetivo de las marchas es gritar fuera Petro y derrocar el gobierno del cambio. Este proceso ya inició y es un golpe blando que anule la decisión popular por el cambio en el año 2022. Al presidente Petro, yo creo que le debe quedar claro que aquí nadie quiere derrocarlo, que aquí nadie quiere sacarlo, porque aquí no van a volver a cometer el error, porque yo creo que sí lo cometieron en el periodo del presidente Petro cuando era alcalde de Bogotá, de declararlo como un mártir, cuando Monseñor Alejandro Ordóñez lo sacó de la alcaldía y lo convirtió en un mártir. El, el, el uribismo, el ordoñismo o las fuerzas de derecha hubieran esperado a que Petro hubiera terminado el periodo, fracasando como fracasó evidentemente en del balcón y sin el ruido de la destitución y sin el pobrecito y sin la victimización, Petro no hubiera sido lo que es hoy. Obviamente, Ordóñez contribuyó en gran medida a eso. El presidente Petro siguió diciendo en su trino, algunos sectores de los movilizados quieren un pacto que deshaga las reformas que van a favor del pueblo para mantener la captura de enormes cantidades de dineros públicos usados como ganancias de particulares. Debo decirle que esas reformas se deben tramitar a través del Congreso de la República y no han pasado, presidente. Es decir, no son esos sectores los que no quieren que pasen las reformas, es el mismo Congreso de la República, la vía legal donde usted estuvo durante 20 años como congresista, el que no ha permitido que continúen las reformas porque usted ha querido imponerlas y no ha querido buscar, sentarse a concertar y a buscar textos que vayan con acuerdos políticos. Dice, rechazo a las reformas por lo que se creen dueños del dinero público. Este rechazo para ganar clases medias se viste a través de las redes y los medios de comunicación y los medios de mecanismos de seducción centrado en el odio y la mentira. Mire quién lo dice, el padre de la mentira. El presidente es guerrillero, dicen, o por su procedencia popular no nos representa. Bueno, el presidente sí fue guerrillero. Ahora sería el colmo que el presidente no o que niegue que fue guerrillero cuando él se enorgullece de su militancia en el M-19. O porque es de izquierda no debe gobernar. Es el odio el eje central del mensaje. Dígame usted, ¿cuál ha sido el mensaje del presidente desde que llegó al poder si no es el odio? Si no es el dividir al país entre buenos y malos y que aquellos los que están al frente y no piensan lo mismo que pienso yo, entonces son corruptos y son narcocriminales, terroristas y paramilitares, y yo soy el que representa los intereses del pueblo. Dice el presidente, un odio que yo no quiero que regrese al poder porque mataría a mucha gente, quizás peor que como lo hizo en el pasado. Los que añoran es la represión abierta, las masacres paramilitares y los asesinatos de jóvenes. Yo me imagino que cuando habla de masacres, también debe incluir las de la guerrilla, ¿no? Y los asesinatos de jóvenes, también los de la guerrilla, donde también él participó, y guerrillas en las que él aunó esas masacres, porque recuerde usted que el M-19 no fueron exactamente unos angelitos. Dice, y en este gobierno se están rompiendo récords de masacres. Bueno, le agrego una cosa que dice el presidente, parece un chiste. No se trata de dividir al país. Imagínese usted, el que más divide al país dice que no se trata de dividir al país. Ya viene dividido. Se trata que suene también la voz popular. Ante estas voces diferentes, el gobierno buscará caminos de entendimiento, pero parece que no los ha encontrado. Si la derecha quiere burlar las elecciones e irrespetar el voto del pueblo, no habrá entendimiento. El pacto nacional es por el futuro y no por el pasado. Decirle al presidente Petro que la derecha aceptó el triunfo electoral de él en las urnas. Lo aceptó. Luego, entonces, no puede decir ahora que él es una víctima de este estado de cosas porque en democracia y se está respetando y nadie ha dicho ningún dice, la suerte del gobierno dependerá que se escuche el pueblo entonces. Y pregunto yo,
ricos millonarios. Yo no vi a ningún millonario ayer saliendo a las calles. Dice, siempre hemos estado abiertos al diálogo y siempre hemos respetado nuestros principios por los cuales fuimos elegidos. El cambio consiste en justicia social y más equidad para la gente. Quiere decir que lejos, lejos, muy lejos, el presidente Petro de manejar un discurso de unidad, de buscar la concertación, de buscar sentarse y de reconocer que hubo gente que no piensa igual que él, que salió a las calles a rechazar sus reformas. El presidente lo que hace es nuevamente mandar un mensaje de división al país. Pero si el presidente Petro hizo esto, no menos grave es lo que hicieron algunos de los del círculo cercano al presidente Petro. El presidente Petro tiene un áulico que se llama Daniel Rojas Medellín, que es el director de la SAE o el presidente de la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, que a propósito, la semana pasada cuando yo llegaba a un vuelo al aeropuerto internacional Ernesto Cortizos, ahí lo vi bebiendo cerveza en una sala de espera. Ahí estaba en una sala de espera tomándose una cerveza y con una Sí. facha, señor Tobío, que deja mucho que desear. Oiga, Bueno, y en día ordinario y horario laboral. bueno, no era horario laboral porque eran como las 9 de la noche, pero Ah. evidentemente es un funcionario del gobierno nacional del más alto nivel que actúa al mejor estilo de un vulgar militante. Dice así el señor Rojas Medellín: muchas toneladas incautadas tienen molestos a algunos que hasta salen a marchar un domingo lluvioso. Están súper indignados. Fíjese usted el veneno de esas palabras. Está diciendo que muchas toneladas incautadas, es decir, le está diciendo que la gente sale a protestar es porque le incautan toneladas de drogas. Es decir, trata a la gente de ¿De narcotraficantes, narcotraficante? así de sencillo, así Irrespetuoso. de irrespetuosos, de hirientes, de ponzoñosos, son los dardos que llegaron desde el petrismo. Gustavo Bolívar, otro militante del petrismo, que se ha dedicado más a la farandulería a través de las redes sociales que a trabajar, dice, cuando miles de personas se movilizan en libertad, diciendo lo que les da la gana, independientemente de si están manipulados o conscientes, es porque estamos gobernados por un demócrata. Ni un herido, ni un muerto, distinto a cuando gobernó la derecha, muerte y represión. Y yo le digo al señor Bolívar, claro que no hubo heridos, claro que no hubo muertos, por la sencilla razón que nadie llegó con papas explosivas, que nadie llegó con piedras a atacar a la gente del SMAT, que nadie alevemente llegó a pintar las paredes o a tratar de quemar CAIS o a tratar de meterse a los medios de comunicación destruyéndolos y tirándole piedras o a destruir las estaciones de los sistemas de transporte masivo. Si no hay ataques a la infraestructura, si no hay ataques a la fuerza pública, si no le lanzaron bombas explosivas e incendiarias a los policías, obviamente no hubo ninguna confrontación, no hubo ningún choque entre la autoridad y los manifestantes. Entonces el señor Bolívar, que propició, entre otras cosas, a la primera línea y los apoyó y les daba gafas y les daba toda suerte de elementos para que se enfrentaran al SMAT, ahora sale a decir que ayer no hubo ningún herido y no hubo ningún muerto. No sea tan descarado, señor Bolívar, por Dios, no insulte la inteligencia de la gente. Pero fíjese usted, señor Tobío, que yo digo que el petrismo quedó dividido porque ustedes dentro del petrismo, que no son exactamente voces que están por debajeando la marcha. La mujer más cercana al presidente, Laura Sarabia, directora del DAPRE, escribió desde su cuenta de X: hoy debemos tener la grandeza de reconocer que muchas personas se movilizaron con garantías y expresar su descontento. Esta es una semana que como gobierno debemos afrontar en reflexión y autocrítica. Una voz moral gobierno. Luego, entonces hay una división entre lo que piensan el señor Rojas Medellín, el señor Petro y el Iván Castro, que es uno de los más grandes de la izquierda colombiana. A través de su cuenta de X escribió lo siguiente: el deber de nuestro gobierno es escuchar la inconformidad, lo que se malinterpreta o no se entiende, corregir lo que se ha hecho mal,
dialogar para buscar un acuerdo nacional. Así se construye la democracia, dice el senador Iván Cepeda, que usted sabe que es uno de los más fuertes dirigentes de la Colombia. Y también se escribió desde su cuenta de Twitter el señor ministro del Interior. El señor ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también escribió un mensaje desde las trincheras petristas a algunos funcionarios y militantes. Y decía el ministro del Interior, aquí le estoy buscando el trino para que vea lo que dice el ministro del Interior. El ministro del Interior decía que la gente había salido a marchar y que es un buen llamado. El que hace la jefa de gabinete, Laura Sarabia, pues ayer salió un número muy importante de Colombia a protestar y que deben ser escuchados. Entonces pregunto yo, señor Tobío, sí, ¿queda o no queda evidenciado la fractura que hay en el petrismo, donde hay unos sectores de barras bravas que están impulsando y están propiciando la confrontación y están propiciando el choque y el odio, y hay otro sector muy moderado que le está diciendo al presidente, ese no es el camino? Entonces hay una desconexión dentro del petrismo, hay una división dentro del petrismo que lo que evidencia es que en el país el mismo gobierno está haciendo agua, porque mientras unos están enviándole mensajes de tranquilidad y de sensatez, otros siguen incendiando a través de sus discursos desde las trincheras más recalcitrantes del petrismo al país y buscando la división entre lo que ellos consideran malo y ellos que se consideran buenos, se consideran impolutos, porque hablan de corrupción, pero no recuerdan que en este gobierno está Benedetti, que en este gobierno está Olmedo López, que en este gobierno está también Roy Barreras, que en este gobierno también está metido Nicolásito Petro, que este es el mismo gobierno del Pacto de la Picota y de tantas y tantas historias, un sinnúmero de etcéteras que podemos sacar ahora en medio de un gobierno que no encuentra el rumbo en el país, un gobierno que ha venido delirante, que ha dado un paso provocador y contestatario, pero que no ha hecho la primera cosa que podamos decir aquí, la primera obra, el primer programa que podamos decir, caramba, esto es un verdadero cambio. ¿Cuál cambio? Aquí no ha habido absolutamente nada, además de una perorata desenfrenada del presidente de la República y una incontinencia tuitera, porque en realidad materialmente no tenemos nada y en materia de reformas no tenemos nada. Nada de lo que ha prometido lo ha cumplido, así de sencillo. sí, señor. El respeto, lógicamente, debe imperar de parte de quienes están fungiendo de funcionarios del gobierno. En lugar de asumir esas posiciones, deberían ser más conciliadores. Pero bueno, qué bien. Y resaltamos que había algunos que estaban sobrios a la hora de las marchas y pudieron ver la magnitud y leyeron el mensaje contundente de esa gran multitud en todo el país ayer. Qué bueno que en medio de todo el caos que rodea al gobierno Petro, hubo algunos que estaban sobrios ayer en la mañana y por eso emitieron estos trinos que son totalmente diferentes, marcan diferencia con relación a sus copartidarios. De todas formas, lo que vivo y tal como yo le narraba es la llegada de muchos amigos, de muchos familiares, familias enteras, gente que no tiene nada que ver con el bajo mundo, con los criminales que buscan ser pagos para ir a las marchas, para destrozar, para destruir, para robar, para saquear. Es una marcha totalmente diferente. La gente decente del país, la gente productiva del país, los que pagamos impuestos para que a su vez se traduzcan en programas sociales de los que se benefician quienes maldicen a quienes pagan los impuestos. Imagínense en qué clase de país estamos, que la gente no ha entendido cómo es el proceso, don Jean-Pierre. ¿De dónde sale lo que reciben en los subsidios? Es precisamente de esa gente a la que tanto odian. Si tuvieran vergüenza, no recibirían los subsidios. Regrésenlos, porque no gustan de quien paga los impuestos, tampoco reciban los subsidios. Demuestren que tienen algo de dignidad o por lo menos conocen la cuota inicial de lo que significa la palabra dignidad.